Pues yo creo que los objetivos pretenden es hacer un llamado, digamos, a ese desafío que se le ha asignado recientemente a la educación superior, ¿sí? Eh, ¿Qué tenemos que considerar aquí? Que todo el sistema educativo colombiano está diseñado bajo un modelo de competencias. Este modelo de competencia emerge de las instituciones de educación superior y luego se traslada a los otros niveles y podemos decir con plena seguridad que la política pública en educación está diseñada de 0 a 100 bajo un modelo de competencias. Cuando pues hablamos del origen de las competencias, pues tenemos que trasladarnos a Europa Central, fue donde se empezó a hablar, bien muestra la diapositiva, ¿sí? En el área pues lingüística tenemos una competencia digamos que proponía Chomsky en 1970, pero de 1968 se empezó, digamos, a inquietar sobre esas competencias que el estudiante debía desarrollar en su proceso de formación. Entonces, digamos que la idea de este enfoque de competencia era facilitar la oferta de programas educativos y la movilidad de los estudiantes del mundo, ¿sí? Digamos que Europa, estamos hablando de 1970 hacia adelante, se convierte pues en una cultura atractiva para la formación profesional pues de las personas que tenían pues esas posibilidades de trasladarse y de asumir una inversión pues diría yo muy significativa en la formación profesional. Y pues esto, digamos, también hicieron los chinos cuando hacen un nuevo diseño, un nuevo modelo educativo y pues buscan enviar a muchos de sus ciudadanos a formarse a Europa y a Estados Unidos y pues con una política de retorno. Digamos cuando uno indaga un poco cuáles fueron esas políticas y esas acciones que hizo China para tener el papel protagónico pues, que hoy conocemos y que se clasifica como la segunda potencia, la segunda economía del mundo, pues sus orígenes precisamente están en la educación. Y, digamos, apostarle a una educación de calidad, pues demandaba pues ir a formar los ciudadanos, digamos, donde se encontraban los mejores modelos educativos. Y en esa época, pues creo que no me equivoco al decir que aún, pues esos modelos pues los siguen ofreciendo Europa y Estados Unidos. Nosotros hablamos del ranking de Shanghái, pues son los que tienen las universidades mejor ranqueadas. Entonces, aquí, desde ahí podemos considerar, digamos, la dignificación que inclusive tiene el docente y que se va a dar al docente ese reconocimiento social, ¿sí? Por el impacto que tiene pues, la educación en las apuestas, en los modelos de ciudadanos, en los modelos de desarrollo, en los planes de desarrollo de los países. Entonces, digamos que esto se concretó con lo que se llamó el proyecto Tunín en Europa, que fue pues una convención Siberia que se hizo y ellos se preguntaron, bueno, pues digamos, ¿cuál es el papel de la educación? ¿Cuál debe ser el nuevo papel de la educación? Digamos, si remontamos, digamos, hacemos un análisis de las grandes crisis económicas
pues la crisis económica de los 80 empezó a cuestionar a los grandes líderes del mundo, ¿sí? Digamos, ¿cuál era, digamos, qué debía darle la educación, digamos, que debería ofrecerle a la economía, pero más al ciudadano? Y entonces el mundo, el Banco Mundial publica un documento que se llama Prioridades para la Educación, examen del Banco Mundial, y ellos pues ahí hacen un análisis muy interesante porque clasifican el mundo en 7 zonas y pues digamos se clasifican las economías emergentes, los países subdesarrollados, y pues se llega a la conclusión de que la educación debe ser una opción para disminuir, para luchar contra la pobreza. Un cálculo muy interesante que hicieron fue el siguiente, que por cada 100 pesos que se invierte en la educación primaria, la economía tenía un crecimiento del 10%. Y viene también pues todo lo que pues ya conocemos, pero es digamos como ese rol social diferente que tiene hoy en día la mujer, ese papel protagónico, diría yo, como profesional, digamos, en su ejercicio, en su crecimiento personal y profesional. Y eso se debía lograr pues a través de la educación, y pues diría sin ninguna duda que se está logrando. Pero desde luego, ofrecer una educación de calidad en ese momento, digamos que pues, era un plus para algunos países y para algunas familias, sus hijos en Europa. Y eso aumenta pues la demanda, pero digamos que el proyecto lo que buscó en su momento es unos puntos de convergencia, ¿sí? Digamos que los modelos pudieran ser compatibles y digamos, pero inicialmente en Europa, ¿sí? Y pues lógicamente nace más adelante pues el concepto de la certificación de los créditos, que esto sin ninguna duda pues se ha globalizado. Bueno, nosotros aquí tenemos que hablar necesariamente de un conflicto, pero yo diría que es un conflicto académico, de postura, digamos, del concepto de competencia, y en esa medida que se fue consolidando el proyecto Alpha Tuning, el proyecto Tuning en Europa, digamos que esto se formalizó porque se convirtió en un proyecto de gobierno, y al convertirse en un proyecto de gobierno, pues tiene presupuesto. Digamos que la Subdirección de Educación de la Unión Europea tiene un presupuesto y tiene una planeación estratégica para seguir desarrollando el proyecto y seguir implementando este concepto de formación por competencia en la educación superior, que también se ha trasladado pues a los niveles de preescolar, básica y media. Entonces surgieron los discursos de algunas escuelas sobre lo que deberían ser las competencias o la pretensión formativa. Entonces nosotros en el mundo tenemos 6 escuelas, que es la escuela del enfoque laboral, escuela del enfoque disciplinario, la escuela del enfoque funcional, escuela del enfoque etimológico, escuela del enfoque psicológico, y digamos la que ha tomado mayor fuerza en este momento porque se ha venido implementando en los currículos es la escuela del enfoque pedagógico y didáctico. Es decir, garantizar una formación por competencia significa hacer un rediseño, significa diseñar unas políticas educativas, significa abordar un diseño curricular, diseñar unas apuestas desde la cultura
para, digamos, para que el estudiante, digamos, pueda adquirir esas competencias que se están pretendiendo desde la cultura educativa. Es, digamos, reconocer que una de estas escuelas, ¿sí? Tiene su origen desde los discursos del doctor Tobón, profesor de la Universidad de Antioquia. Él es formado en Estados Unidos, su doctorado en competencia, ¿sí? Y digamos que Tobón le dio como un enfoque diferente y busca la competencia, digamos, algo muy similar a lo que se denomina el seminario alemán. El seminario alemán buscaba desplazar la cátedra, ¿sí? Abordar, digamos, un encuentro, digamos, con una preparación previa. Entonces el estudiante pues se definía cuál era el tema que se iba a abordar y el estudiante llegaba con una producción académica, es decir, con una relatoría. Planteaba unos interrogantes, se esforzaba por responder esos interrogantes y finalmente pues presentaba unas conclusiones donde daba pues su postura, en qué estaba de acuerdo, en qué estaba en desacuerdo con el autor, y pues invitaba a otros autores y desde ahí se hacía una disertación pues de manera crítica. Entonces digamos que de esto, desde esta manera de organizar la discusión, el aprendizaje, pues no había espacio realmente para la discusión porque pues todos llegaban como un producto y con una lectura previamente, digamos, realizada. Bueno, este conflicto que se inició, digamos, a inicios de los años 2000, porque pues los sistemas educativos empezaron a conocerse esa apuesta del proyecto Tunín, prácticamente, digamos, a partir del 2000, y tiene su relación también cuando se traslada a los primeros años de formación, como son las pruebas PISA, pues que son las pruebas internacionales, que hay otras pruebas TIME, pero pues en este momento para ese nivel es la prueba PISA, que introduce también este concepto de competencia y que ha tenido una evolución a medida pues que se han venido aplicando esas pruebas y se han venido discutiendo y se han venido levantando una cantidad de datos para el diseño de políticas públicas, pues buscando que los sistemas educativos puedan ser mejores, puedan ser más eficientes desde el punto de vista de la evaluación, es decir, desde el punto de vista de indicadores que pueden dar cuenta de la calidad de la educación que está recibiendo el estudiante. Ginés Mora José es un investigador educativo español. Se inquieta por saber, bueno, cuál es la nueva función de la universidad. Y entonces Ginés Mora José dice, mire, la universidad inicialmente pues tenía una tarea de impartir conocimiento, ¿sí? Pero, digamos, las nuevas sociedades del conocimiento, entiéndase las universidades, entiéndase la industria, ¿sí? Y todo ese escenario, pues donde finalmente el profesional va a desempeñarse, pues le están pidiendo más que conocimiento. Entonces él dice, no, mire, aquí ya vamos a dar un salto de los conocimientos a las competencias. Y lo que hace Ginés Mora es desarrollar una investigación en muchas empresas europeas y le pregunta, bueno, ¿qué es lo que usted espera
del profesional, ¿sí? ¿Qué competencias? Entonces, ustedes pueden ver que él le da esa opción, digamos, lo lleva a una percepción desde los empleadores y ellos dicen, bueno, lo que se espera es que trabajar en esa capacidad, esa competencia para trabajar independiente, pues tenga una ponderación de 4.3, una habilidad para resolver problemas, habilidades en comunicación oral. Digamos que esas son como las pretensiones, después de hacer pues todo un proceso estadístico, por ejemplo, la iniciativa, la involucrarse personalmente en el trabajo, ahí tiene 4.1. Vamos, como esas son las expectativas. Y luego entonces él se traslada nuevamente a las universidades, a esos diferentes modelos de universidad que hay en Europa, que ustedes saben que tienen apuesta, digamos, pues un poco diferente. Sin embargo, lograron llegar pues a lo que ellos denominaron pues una convergencia educativa. Y aquí nosotros podemos ver, digamos, que en qué medida el estudiante adquirió estas competencias que se consideran que el estudiante debería salir dotado y cuáles eran las requeridas. Entonces empezamos a ver que en unas competencias el estudiante sale muy bien formado, pero en otras la universidad le quedaba debiendo en su momento, digamos, formación, digamos, mayor eficiencia, mayores conocimientos en ese tipo de, de competencias. Por ejemplo, la competencia capacidad de negociación. Nosotros vemos que aquí hay una diferencia de menos 1.1. Digamos que allí se puede considerar que había baja eficiencia y en ese momento. Pero en el dominio de lenguas extranjeras, pues nosotros sabemos que a diferencia de nosotros, pues para ellos, los europeos, es normal que puedan hablar diferentes idiomas o los idiomas de los países vecinos. Aquí van a salir pues muy bien evaluados, digamos, con un número mayor en la escala métrica de lo esperado. La habilidad para aprender, muy bien, ¿sí? Pero algunas que se han pedido, por ejemplo, como el trabajo en equipo, ¿sí? La administración del tiempo. Allí, digamos que son, y más adelante los veremos, estas son competencias globales. Todas las competencias que ustedes ven que el estudiante tiene una diferencia negativa, se convirtieron más adelante en competencias globales. Pero, digamos, hay que considerar que esto no es tan dirigido como a veces lo muestran algunos autores, sino que es una necesidad de la nueva dinámica económica, de la nueva dinámica mundial, de la globalización, pues diría yo, educativa, de la globalización del conocimiento. Y entonces, inicialmente, pues, si nosotros nos trasladamos un poco a Colombia para entender este nuevo enfoque de evaluación de los procesos, pues antes nosotros teníamos el IFES, se dedicaba a certificar los programas y a certificar las instituciones, pero también a evaluar. Y, digamos, cuando se introduce el enfoque administrativo en la educación, empezamos a hablar que eso inicia, digamos, un poco más materializado en la década también de los 80, bueno, a interesarse por la calidad de la educación y se empiezan a implementar algunas categorías propias de la ingeniería a los procesos, a los sistemas educativos. Entonces hablamos pues de aseguramiento de la calidad, ¿sí? De evaluación, de ruta de la calidad,
Y pues para todo, para poder garantizar, para poder, digamos, tener evidencia de que un proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser constantemente reflexivo, pues se implementa una cultura de la evaluación. Pero la evaluación hay que diseñarla desde una apuesta, desde un proyecto educativo, digamos, que debe ser flexible y que debe ser, digamos, debe estarse actualizando y debe estarse discutiendo y se debe estar adaptando pues a las necesidades de quién, pues a las necesidades del usuario. Entonces el usuario pues digamos, toma un papel protagónico, el estudiante toma un papel más activo en su proceso de aprendizaje, en su proceso de formación, porque el discurso, su apreciación sobre la calidad del proceso que del servicio educativo es fundamental. Y pues en este momento se puede decir que todos los miembros de la cultura educativa. Entonces aquí anteriormente la calidad de los sistemas educativos se centraba más en los procesos, en lo que se hacía, en los planes, toda esa parte. Pero luego se dice, no, es que una educación bien diseñada pues tiene que dar buenos resultados. Entonces el proceso se hace al contrario. Es decir, la reflexión del proceso inicia es con la evaluación. Entonces aquí, digamos que el punto, el indicador de partida para hacer los ajustes, para diseñar las políticas públicas, es la evaluación y toma pues ese papel protagónico pues que hoy nosotros lo vivenciamos, donde todo servicio en las instituciones, en las organizaciones, debe ser evaluado. Sí, en las plataformas, todos los servicios, los productos que nosotros consumimos. Pero en la educación, pues se inicia así. La reflexión empieza con la educación. Entonces, ¿quién evalúa los procesos? Pues todos los actores del proceso educativo, los estudiantes. Entonces, aquí se implementa desde esta política y se consideran que los desempeños de los estudiantes dan cuenta de todos los procesos que se vivencian en el interior de las instituciones educativas, pero también en el aparato del Estado. Es decir, los resultados son de interés para los gobiernos locales, para los gobiernos nacionales y pues para los gobiernos internacionales, porque hoy pues es muy pertinente hablar de la política educativa internacional. Entonces, digamos, cuando se presentan las competencias, pues nosotros tenemos aquí, digamos, unas apuestas y decimos ahí, pues tomamos a Einstein. Einstein es un sociólogo inglés, radicado prácticamente aquí en Bogotá con Mario Díaz, quien pues se dedicó, digamos, como a buscar cuál era esa función social de este nuevo modelo o de esta nueva apuesta de formación por competencia. Y él dice, no, pues esta es una anticipación de una democracia universal de participación. Y desde 1998, digamos, presenta esa tesis, pero hoy en día se está vivenciando de esa misma forma. Entonces, lo que hace Einstein más adelante es, digamos, hacer un estudio comparativo entre qué caracterizaba los modelos educativos ante esta nueva propuesta de competencia, que lo llamó los modelos de actuación, y el modelo de competencia. Entonces, esta parte es una forma de sintetizar el currículo escolar. ¿Sí? Entonces él dice, mire, este currículo debe tener, hay unas diferencias y nosotros lo primero que debemos analizar es la categoría discurso, donde pueden leer, pues la apuesta es
es diferente, hay un espacio, ¿sí? Tenemos la evaluación, que es una categoría, el control, el texto pedagógico y algo muy importante que vamos a ver aquí, que es la autonomía. Digamos, en un modelo de competencia, pues se requiere mayor autonomía del estudiante, ¿sí? La persona que está recibiendo pues el servicio educativo, ¿sí? Lo que no ocurría pues con un modelo de actuación donde los roles estaban previamente definidos. Y la parte económica pues se refiere es más a la inversión que se debe hacer en este tipo digamos, en el servicio educativo. Y pues consideramos que un modelo de competencia pues demanda una inversión mayor para las instituciones y para el servicio educativo. Bueno, pero digamos que eh, en el 2017 y concretamente en el 2018, pues ya se llega desde la Unión Europea a un consenso. Y ese consenso dice, no, mire, eh, con las necesidades que tenemos hoy, pues prácticamente las competencias fundamentales para un profesional son 8. Y esas competencias son la lengua materna, tenemos la lengua extranjera, pues que buscan a desarrollar esa capacidad para el estudiante, pues aprender a comunicarse y poder pues indagar el conocimiento. Tenemos las competencias matemáticas y competencias básicas en ciencias y tecnología. Bueno, aquí nosotros encontramos una discusión muy fuerte porque pues algunos investigadores cuestionan que el fin de la educación pues no debe ser únicamente el campo laboral, ¿sí? El fin debe ser también social y para la vida. Pero otros consideran, sí, es que esta competencia se le da tanta relevancia en los sistemas educativos porque se requiere en la industria. Tenemos la competencia digital, pues ya sabemos por todo el desarrollo que ha tenido la, las, las tecnologías de la comunicación y la información y esta competencia aprender a aprender que está centrada pues en la autonomía que debe desarrollar el estudiante para continuar su proceso de formación. Tenemos las competencias cívicas, son digamos, esas competencias, diríamos acá, competencias ciudadanas, el sentido de iniciativa, que esto pues, está bien relacionado con el emprendimiento que se considera hoy y todo lo que tiene que ver para desarrollar proyectos. Y la ciencia y la expresión, la conciencia y la expresión cultural. Pues digamos, esta parte es muy relevante para la movilidad pues, de las personas en el mundo. Bien. Aquí hay una, digamos que luego de todas ese logro que ha obtenido la Unión Europea, porque pues, tienen unos sistemas educativos que se pueden considerar eficientes. ¿Y eficientes por qué? Porque en las evaluaciones que se le hace a los estudiantes en promedio, 1 de cada 5 no alcanza los niveles satisfactorios esperados, que eso es muy diferente, digamos, a la realidad nuestra. Pero pues eso se convierte en interrogantes para ellos y para iniciativas de investigaciones educativas. Entonces lo que ellos hacen aquí es unas recomendaciones, digamos, para los mismos países de la Unión Europea, pero digamos en otro momento, puede ser en otra charla, pues nos centraremos en analizar pues, qué está pasando, cuál es esa repercusión que tuvo, digamos, el proyecto Turing en América Latina, pues que es lo que pues, nos debe interesar, digamos,
como para los procesos de formación y para conocer pues qué están haciendo los gobiernos y qué modelo educativo realmente le están apostando las universidades latinoamericanas y colombianas. Todo esto tiene que ver con las recomendaciones, pero digamos de manera, ya para cerrar, digamos, la deliberación y la conversación, tenemos entonces, tenemos, eh, digamos, unas consideraciones. Aquí habría que decir lo siguiente, miren, ¿qué es lo que pasa? En la formación por competencia es una apuesta, es un desafío para las universidades y los gobiernos de diseñar un modelo educativo que responda al nuevo desarrollo de la industria. Y cuando digo al nuevo desarrollo de la industria, es a la industria, a la revolución 4.0, ¿sí? Es decir, a la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que busca, digamos, automatizar las áreas funcionales de las empresas de una manera eficiente. Y para eso, pues lo que, digamos, lo que articula esas áreas funcionales de las industrias, pues es la ciencia y las tecnologías. Entonces, lo que descubrió la Unión Europea es, digamos, que no tiene profesionales preparados para ese nuevo modelo de industria, ¿sí? Y entonces podríamos decir que estamos iniciando un nuevo modelo educativo, un nuevo perfil de profesionales y, lógico, un nuevo perfil de sistemas educativos y de políticas públicas para poder responder a esa demanda que está exigiendo el comienzo de esta revolución industrial, de esta revolución 4.0 que ya inició. Bueno, muchas gracias por la atención y pues sea el momento para atender algunas preguntas que puedan suscitar pues de esta presentación. Estar hecho un nivel doctorado, porque el programar en el último año estamos con una actividad de profesor de ingeniería. Y que se hace los pedimos confirmar a los alumnos. Y el primer con la tecnología y leyes que le dieron mucho lo que estoy preocupado. Es hoy que pedí la confirmación y la niña me va a decir, profe. No, ya estoy esperando atender alguno.